Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa de todas las noches, Hablando Claro. Siempre gracias la sintonía en Cotopaxi y en Tungurahua, a quienes nos miran y nos escuchan en señal abierta en Canal 36 y por supuesto a quienes prefieren nuestras redes sociales lo pueden hacer a través de nuestro Facebook. Nos encuentran como TV Color Canal 36. Siempre es un gusto acompañarles a esta hora de la noche. En esta oportunidad me acompaña Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En el último proceso electoral que los ecuatorianos vivimos en la consulta popular y referéndum, al igual que otros procesos electorales y habitualmente en la cotidianidad de la política, se viven vacíos o se vive la desinformación, algunos con intención o algunos sin intención. En todo caso, ese es un tema que ha generado últimamente preocupación en los periodistas a nivel nacional y desde ese punto también es importante generar y abrir estos espacios para que la colectividad conozca también un poco de estos procesos que cada vez a propósito van avanzando también con la inteligencia artificial. Gracias, estimado Marcelo, por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia. ¿Por qué es importante esto de estar activado 100% en los procesos electorales, que se agudiza más la desinformación, aunque claro, es pan de todos los días esto, ¿no? Bueno, para la construcción de una democracia fuerte necesitamos promover un voto informado. Es necesario que la ciudadanía cuente con información verificada al respecto de quiénes son los candidatos, qué nos ofrecen los candidatos, así como también, pues, si es que los discursos que estamos viendo en redes sociales, en medios de comunicación, se apegan o no se apegan a la verdad. ¿Qué es lo que sucede cuando, en cambio, vemos que se difunde desinformación, que la información que los ciudadanos estamos utilizando para poder meditar nuestro voto probablemente no sea cierta, se va a trasladar al voto? Y puede ser un voto que, gracias a esa mala información, no sé el que los ciudadanos realmente están tratando de depositar. Se puede terminar afectando a un candidato, a un plan de gobierno o a una postura gubernamental. Creo que es importante aquí también identificar que esta desinformación afecta a la democracia, afecta a nuestro día a día, afecta esta capacidad de poder construir un Estado de Derecho. ¿Y cuál es el balance que tienen del último proceso electoral? Bueno, en el último proceso electoral referente a la consulta popular pudimos identificar una gran cantidad de contenido en redes sociales, sobre todo elaborado gracias a la inteligencia artificial. Pudimos ver, por ejemplo, una gran cantidad de videos en los cuales se hablaba de que las preguntas de la consulta popular o se orientaban por un lado o se orientaba por el otro. ¿A qué me refiero con esto? La desinformación termina siendo utilizada por ambos bandos. A veces creemos que la desinformación únicamente puede ser utilizada por quienes probablemente son los detractores del oficialismo. Por el contrario, también pues existe desinformación para poder afectar las posturas de la oposición. Entonces veamos cómo la desinformación en los contextos de redes sociales terminan generando este problema. Pero no hemos encontrado únicamente temas referentes a videos elaborados con inteligencia artificial, sino también algo que se conoce como contenido impostor, en la cual nosotros podemos ver una imagen que tiene el logotipo de un medio de comunicación, con una declaración de una autoridad gubernamental que puede ser falsa, en la cual voy a inventarme un caso. El presidente anuncia que se va a eliminar el bono de desarrollo humano y abajo está el logotipo de un medio de comunicación. Entonces el individuo, al ver esto en redes sociales, piensa que es cierto y comienza a difundirlo. Se propaga esta desinformación y terminamos afectando a la imagen de un gobierno nacional, local, provincial. Y esto es un fenómeno que se está dando mucho en redes sociales porque hay que ser súper claros con esto. El principal nicho de campaña de los políticos ya no es el medio de comunicación tradicional, ya no es la televisión, la radio, la prensa escrita, son las redes sociales. Están llegando a través de las redes sociales una mayor cantidad de posibles votantes y utilizan precisamente este nicho para informar, pero también desinformar. Y ahora se ha actualizado muchísimo más con la inteligencia artificial, porque antes un poco era fácil detectar la desinformación, pero ahora un poco se complica porque casi como que manipulan incluso la voz, audios, declaraciones, y ya requiere un trabajo de verificación para determinar si es que es verdadero o falso. Es más riguroso el trabajo. Y cada vez se vuelve mucho más complicado para el ciudadano de a pie. Recibimos un video por WhatsApp, vemos una imagen publicada en Facebook, y cuando nosotros la analizamos de una primera impresión, vemos que es muy fiel a la verdad.
Vemos que el audio, escuchamos que el audio se parece mucho a la voz posiblemente del político, del gobernante, del candidato, y creemos que precisamente eso nos hace pensar que el contenido es cierto. Y es por el avance de la tecnología. Y verificar un contenido que probablemente puede ser desinformación requiere un proceso riguroso, utilizar otras herramientas tecnológicas. Por eso nosotros creemos que es importantísimo el trabajo de los medios de comunicación de cara a poder identificar contenidos falsos y poder aportar en informar adecuadamente a la ciudadanía. En muchas ocasiones hemos visto que las mismas instituciones públicas tienen que hacer aclaraciones en redes sociales diciendo esta noticia que se está difundiendo no es cierta, esas no fueron las declaraciones, o un medio de comunicación que tiene que referirse a contenido impostor, diciendo esta noticia no es del medio que nosotros somos. Pero a veces las autoridades, y eso no es una mentira, se enredan ellos mismos y luego culpan a los periodistas, ¿no? Porque ellos mismos son los que se enredan con el contenido. Sale expuesto a la luz pública y dice que el periodista interpretó mal. Completamente de acuerdo con usted. Aquí también vemos que la falta de información pública de manera oportuna, de manera accesible y de manera completa abre una ventana enorme a la desinformación. Lo que nosotros necesitamos también para poder contrastar adecuadamente posible contenido engañoso es que existan fuentes públicas de información. Que si yo veo que hay una declaración que potencialmente no es cierta, debería poder encontrar en el portal web de la institución pública, en la página de las redes sociales de la institución pública, la declaración que me permita contrastar esto. Si es que yo como periodista trato de acceder a contrastación de información con la autoridad pública, con el funcionario público, y el funcionario no quiere dar declaraciones, ¿cómo puedo yo difundir precisamente una contrastación de este contenido engañoso? Entonces, de aquí a la larga, para poder combatir a la desinformación, no solo necesitamos de un ciudadano que tenga una alfabetización digital y sepa diferenciar lo cierto de lo falso. No necesitamos únicamente periodistas que puedan ser una herramienta fundamental en la difusión de información verificada, sino también funcionarios públicos y autoridades estatales que garanticen el acceso a la información pública. Claro, porque ese es uno de los mayores problemas. Se niegan a dar información y luego, para sorpresa de nadie, sin ningún tipo de vergüenza, dicen a los periodistas que no contrastan la información. Eso ha pasado, ¿no? Me ha pasado, de hecho, permanentemente me pasa en este programa. No, y eso es una realidad que lamentablemente aqueja a todas las ciudades del país. Desde Fundación Ciudad y Desarrollo visitamos una serie de ciudades para poder conocer cuál es la situación del trabajo periodístico, y esta es la constante. Lamentablemente las autoridades locales no tienen canales de comunicación oportunos, fiables, que sean ágiles con los medios de comunicación, con los periodistas, y que de esta forma se termina dificultando el acceso a la información pública por parte de los medios de comunicación. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte comercial y ya volvemos con nuestro invitado, Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hacemos la pausa y ya volvemos con nuestro invitado. Estamos de vuelta, amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de TV Color Canal 36. Vamos a retomar el diálogo con nuestro invitado. Se trata de Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo combatir o cómo luchar en estos momentos difíciles, hablando desde la desinformación, estimado Marcelo, para que saber diferenciar, ¿no? Para que tengamos noción de qué es lo que está pasando en el país y no ser consumidores de la desinformación? Bueno, yo creo que es necesario trabajar en distintos niveles. A nivel de la ciudadanía creo que es importante tratar de seguir protocolos en los cuales no confiemos, no demos por contado que todo contenido que aparece en redes sociales es cierto. En muchas ocasiones vemos algún contenido en Facebook, en WhatsApp, y de inmediato creemos que esa declaración puede ser válida. Dudemos, tratemos de contrastar con el primer elemento, una búsqueda simple en Google. Si es que de repente vemos una imagen que dice el presidente hizo determinada declaración, busquemos esa declaración a través de una búsqueda simple en Google. Busquemos en los portales oficiales de las instituciones públicas si es que esta información se está transmitiendo. En la misma línea, cuando nosotros encontramos algún tipo de video o imagen, démonos el derecho de dudar. Yo creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer todos los ciudadanos. El segundo nivel, los medios de comunicación y el trabajo periodístico. En ese primer paso, Marcelo, independientemente de cualquier cosa, el ciudadano tiene que hacer eso, porque también no solo se ven imágenes, sino también a personas que se disfrazan de periodistas y empiezan a implementar una narrativa.
Y aquí yo creo que entramos en otro punto, que más allá de las campañas de desinformación que pueden existir, yo sí creo que es necesario poner muchísima atención, por ejemplo, en cuál es la línea editorial que puede tener un medio de comunicación. La línea editorial es algo que existe, que no podemos satanizar, pero que lamentablemente no siempre se transparenta. Y esta línea editorial puede estar siendo influenciada por intereses económicos, ya sea del sector privado o incluso si es que se recibe pauta por parte de una entidad pública. Es importante que también profundicemos el debate de qué es lo que estamos consumiendo los ciudadanos. Veamos si es que el medio de comunicación que tal vez estamos consumiendo invita a una pluralidad de voces, o si tal vez únicamente se está convirtiendo en una caja de resonancia de la alcaldía, de la prefectura, del gobierno central. Es importante que como consumidores identifiquemos esto, porque también hay una gran diferencia entre el medio de comunicación, que tal vez siempre lo hemos visto, que lo hemos conocido durante muchos años, y una gran cantidad de portales digitales que han comenzado a aparecer en los últimos años, que lo que hacen es únicamente replicar noticias de lo que hace determinado gobierno y únicamente dándonos un aspecto positivo de esta noticia y no permitiéndonos a los ciudadanos contrastar qué es lo que realmente está pasando en el país. Y lo más penoso, financiados por dinero público. Exacto, y lamentablemente esta información no se transparenta del todo. Ahí es donde nosotros siempre hemos hecho un llamado de atención, por ejemplo, al gobierno, a los municipios, a las prefecturas, que se transparenten los contratos de cómo se están financiando las campañas publicitarias de las instituciones públicas. Es nuestro dinero y los ciudadanos deberíamos saber, por ejemplo, que con el dinero de la alcaldía se está pautando en el medio de comunicación tal. ¿Para qué? Para saber que tal vez el medio de comunicación no va a hacer investigación, no va a ser crítico con esa alcaldía que lo está financiando. Es información que nosotros tenemos el derecho a conocerla. Y otro también de los problemas es de que, bueno, en el marco de la pluralidad de voces, a veces también se da, o siempre, de que no aceptan entrevistas también. Y ahí le quieren culpar también al periodista, y eso como que también no cuadra, porque uno se cumple con invitarles, pero no aceptan por X o Y razón, finalmente no terminan aceptando. Hay una obligación que tienen los funcionarios públicos y es la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. En teoría eso. Claro, y no creamos que la rendición de cuentas únicamente es el formulario que entregan al Consejo de Participación Ciudadana o el evento anual que hacen frente a los funcionarios de la institución. Es acudir a los medios de comunicación, es entregar información de manera oportuna y accesible para la ciudadanía sobre lo que están haciendo. Y ello siempre ha sido muy claro. Si es que los ciudadanos vemos que hay un medio de, que si hay un funcionario público, un político, un gobernante que no está acudiendo a rendir sus cuentas, que no está acudiendo a los medios de comunicación, que poco informa a la ciudadanía, es necesario sospechar. Porque aquel que no es transparente es porque algo está escondiendo. No es que nos está cuidando, sino que hay algo que quiere esconder, ya sea una nula o poca gestión o tal vez algún acto que va contrario a lo que los ecuatorianos esperamos. Me mencionabas el punto número 1 y te corté. ¿Cuál era el punto 2 o cuántos son? El punto número 2, yo creo que es súper importante tener en cuenta cuál es el rol de los periodistas y los medios de comunicación. Los periodistas y los medios de comunicación tienen un rol fundamental para evitar la propagación de la desinformación. ¿Y a qué me refiero? Dentro del ejercicio periodístico existe una serie de pasos y una de esas es precisamente la verificación de las fuentes, la contrastación de las fuentes y que de esta manera aquellos contenidos que vemos que se están viralizando desde los medios de comunicación podemos aportar al debate público señalando si es que este contenido es cierto o no es cierto, alertando a la ciudadanía de que probablemente se está utilizando el logotipo del medio de comunicación, incluso la voz y la imagen del periodista, para difundir un contenido que no es cierto. Aprovechar estos canales para poder aportar en el combate a la desinformación. Y en tercer lugar, insisto, la desinformación tiene mayor cabida cuando tenemos gobiernos que no transparentan información o que nos dan la información a cuentagotas. Si es que los gobiernos no nos entregan información, lamentablemente los ciudadanos somos mucho más fácilmente presas de la desinformación. Y ustedes recorren a nivel nacional con la Fundación. El día de hoy se desarrolló un conversatorio con el Colegio de Periodistas de Cotopaxi. Ahí se recogió algunos criterios. ¿Tienen semejanza a lo que pasa a nivel nacional? Bueno, precisamente dentro de un proyecto financiado con el apoyo de la Unión Europea, hemos ejecutado la iniciativa Periodismo Transparente, y es analizar cómo el fenómeno de la desinformación ha ido creciendo en el contexto de las elecciones desde el año 2023. Pasamos en el año 2023 de la identificación, 2021, de la identificación de alrededor de 85 contenidos falsos
difundidos ampliamente en redes sociales, a cerca de 500 contenidos falsos en las últimas elecciones generales del año 2025. Estamos analizando ahora los contenidos falsos difundidos en el contexto de la consulta popular. Entonces veamos cómo el tema referente a la desinformación, a las fake news, está aumentando lamentablemente en el país. Hemos identificado que los retos son similares en las distintas ciudades. Hemos ido a Guayaquil, hemos estado en Quito, próximamente vamos a estar en Cuenca, en Loja, en Puyo y estuvimos en Ambato, y vemos que existen grandes retos al respecto. En primer lugar, de alfabetización digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Los ciudadanos no conocemos del todo herramientas para verificar si es que el contenido es falso o no es falso. La búsqueda en Google, que es algo simple, no todos lo tienen como una práctica común dentro de su día a día. Hemos visto cómo los canales de WhatsApp se convierten precisamente en este nicho para la desinformación que puede circular con amplia rapidez. Así como también lo que estamos viendo es que existen muchos retos dentro de las redacciones de los medios de comunicación para poder realizar los procesos de verificación. Y no porque no se quiera realizar verificación, sino porque precisamente encontramos barreras ante la institucionalidad pública de que no se entregue información, no se acuda a las entrevistas. Y eso pues lamentablemente termina afectando a la calidad del trabajo periodístico, no por responsabilidad de los periodistas, sino por irresponsabilidad de los gobernantes. Bueno, y también la precarización que se vive, ¿no? En el ámbito provincial o en el ámbito local. Bueno, a nivel nacional como que es un poco más rentable, pero para hacer buen periodismo uno se necesita recursos. Es una profesión digna, uno merece ganar bien. Y lo que hay es precarización desde hace rato. Y así exigirle buen periodismo, acá uno es más patriota que cualquier otra cosa, ¿no? Es muy complejo porque los medios de comunicación, desde que han emergido con tanta rapidez las redes sociales, la digitalización, han visto un gran reto de poder pasar al ámbito digital. El poder monetizar adecuadamente la actividad periodística en el marco de la ética es sin duda un reto y se vuelve mucho más complicado en localidades pequeñas, en la cual la mayor cantidad de los medios de comunicación terminan acudiendo a la pauta oficial, a la pauta gubernamental, pero que esta también se ha convertido en una herramienta de censura, en la cual, si es que la mayor cantidad de financiamiento de un medio de comunicación proviene de pauta gubernamental, de pauta pública, en cualquier momento el gobernante que otorgó esa pauta, si se siente ofendido por algún tipo de nota, entrevista, retira la pauta y pone en jaque las finanzas del medio de comunicación. Como parte de un castigo. ¿Y cómo hacer precisamente otras vías para que los medios de comunicación, bueno, no es un secreto, viven de la publicidad, ¿no? Que es legítima, aparte que otros malinterpreten, que a cambio de eso uno se tiene que callar, es muy diferente, pero la pauta es legítima. ¿Cómo se puede hacer entonces ahí otras vías? Yo creo que hay dos aspectos. Primero, coincido con el hecho de que la publicidad es normal, es legítima. Sin embargo, se podrían implementar buenas prácticas al respecto de transparentar cómo se financian los medios de comunicación, transparentar quiénes son parte de los accionistas, los dueños de los medios de comunicación, para que de esta manera el ciudadano sepa tal vez alguna orientación específica que puede tener el medio, que no está mal. Yo creo que tenemos que Claro, también es legítimo eso, totalmente, ¿no? Han satanizado al punto de no querer socializar ese tipo de cosas, que me parece algo absurdo. Coincido, creo que tenemos que dejar de lado el hecho de que el medio de comunicación va a ser imparcial. La imparcialidad no existe, siempre nos vamos a decantar por un lado o por el otro, pero va a ser mucho más llevadera esta imparcialidad de cara al televidente si es que le decimos claramente cuál es nuestra línea editorial, quién financia el medio de comunicación y probablemente quién está atrás. Pero el otro aspecto, también se están desarrollando nuevos modelos de negocio dentro de los medios de comunicación que han podido migrar al ámbito digital, como por ejemplo las suscripciones. El hecho de que el ciudadano también, así como antes pagábamos por el periódico impreso, pues ahora si queremos acceder a ciertas noticias en el periódico digital, el ciudadano también pague una suscripción. Contenidos especiales, investigaciones especiales en el ámbito audiovisual también pueden existir y que de esta manera pues logremos la sostenibilidad del medio. Yo creo que hay un aspecto importante de tener en cuenta acá. Gran parte del financiamiento que deben y pueden obtener los medios de comunicación también es de cara a poder sostener el periodismo de investigación. Más allá del periodismo deportivo, de la opinión que se puede realizar, incluso periodismo cultural, turístico, el periodismo de investigación termina siendo una piedra angular dentro de las democracias porque es el periodismo que nos permite identificar posibles casos de corrupción. Es el periodismo que nos permite poder trabajar, por ejemplo, en el análisis de qué es lo que está haciendo un gobierno bien o está haciendo mal, de cara a fortalecer la opinión pública. Y para esto también se necesitan recursos. No es que el periodismo de investigación se lo pueda hacer por mero patriotismo, como bien mencionas.
Claro, definitivamente. Y bueno, esto del financiamiento finalmente, pero termina siendo a cuentagota lo que me dices, eso de las suscripciones, que hemos visto que ya hay algunos medios de comunicación que han optado por eso, pero terminan siendo recursos mínimos a comparación de los otros financiamientos a través de las instituciones, y sobrevivir en el mercado también es otro de los problemas. Y a eso yo le sumo otro elemento, que en vista de que se ha vuelto muy difícil sostener a los medios de comunicación por estas nuevas dinámicas, están emergiendo pues influencers, portales digitales que no necesariamente ejercen el periodismo, que si no se terminan convirtiendo en lo que comentaba en el espacio anterior, en cajas de resonancia de la autoridad gubernamental, en cajas de resonancia de algún tipo de interés privado o público, y que terminan influenciando en la opinión pública. Y tienen más visualizaciones en TikTok, en sus redes sociales. Entonces es por eso que incluso vemos ahora candidatos que prefieren hacer su campaña en lugar de aparecer en un medio de comunicación tradicional, abrazado al influencer de turno, porque sabe que eso le va a permitir llegar a una audiencia mayor, a una audiencia distinta, y eso puede mermar la calidad del debate, mermar la calidad de análisis de las propuestas, mermar la calidad del trabajo de investigación que tiene que hacerse. Es una situación muy compleja en la cual el Estado tiene que identificar de qué forma puede fomentar el periodismo. Yo creo que este es un tema álgido que hay que tratar. Es que al poder de turno nunca le va a convenir darle las herramientas al periodismo. Y eso pasa a nivel internacional. O sea, es parte de una estrategia perversa, diría yo. Y esto es a nivel global, como claro. Tú bien lo comentas. Yo creo que aquí también los ciudadanos nos hemos olvidado de la importancia del trabajo periodístico. El trabajo periodístico es importantísimo de cara a mantener la democracia, el que los ciudadanos podamos obtener información sobre qué es lo que está pasando en el país. Porque si es que únicamente tomamos como válido aquello que nos comunican los gobernantes, lamentablemente vamos a tener solo una de las caras de la moneda, y eso va a hacer que no tomemos las mejores decisiones. Aparte que ahora se ha añadido un factor adicional, y es el contexto de la inseguridad, ¿no? Ahí ya no solo hay la precarización, sino que también las amenazas, la inseguridad. Uno a veces hasta se autocensura ya en temas súper complicados a nivel de delincuencia y todo lo demás, y ese factor quizás antes lo teníamos, sí, pero no al nivel que ahora lo tenemos. Si es que vemos que en la actualidad el gobierno nacional no puede combatir en igualdad de condiciones al crimen organizado, porque el crimen organizado está mejor organizado, mejor equipado, e incluso tiene una mayor cantidad de efectivos presentes en determinados territorios, ¿con qué coraje un ciudadano o un periodista va a denunciar un caso de corrupción ligado al crimen organizado si sabe que pone en peligro su vida? Esto es importante tener en cuenta. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión, tiene la obligación de garantizar la libertad de prensa, pero esta libertad de prensa y libertad de expresión no se garantiza únicamente no persiguiendo a los periodistas. ¿Crees que se acabe sino eso? Que también protegiendo el trabajo periodístico. Pero si es que aquí quien investiga el crimen organizado termina recibiendo amenazas y a la falta de protección estatal lo primero que tiene que hacer es volar del país, estamos hablando de un Estado que no protege la libertad de expresión. ¿Pero crees que en algún día llegue a cambiar esta situación? Yo ya he perdido las esperanzas, la verdad, porque esto se ve siempre, o sea, no es nuevo, no es solamente con el gobierno de turno, sino esto se ve siempre. Y lo peor que me causa admiración es que antes se admiraban, ¿no?, del autoritarismo, de la censura, de alguna serie de cosas que pasaban. Y ahora vemos que no dicen nada, o algunos hasta aplauden. Como comentábamos hace un momento, yo creo que al ecuatoriano no le molesta el autoritarismo, sino que le molestaba determinado autoritario. Simplemente cambiamos de color y cambiamos de nombre, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Veamos cómo antes se criticaba la persecución al periodismo y cómo los medios de comunicación públicos colocaban la verdad oficial. En la actualidad no se protege el trabajo periodístico, se ha denostado a los periodistas por parte de la vocería presidencial, pero al mismo tiempo ya no tenemos medios públicos que imponen la verdad oficial, sino que tenemos medios privados que se pagan con nuestros recursos para imponer una verdad oficial. Entonces estamos viendo las mismas prácticas simplemente en un momento distinto. Yo creo que es necesario que como ecuatorianos seamos objetivos de que el gobierno que vamos a tener es aquel que nosotros realmente exijamos, pero no podemos tener medias tintas porque son momentos distintos. ¿Cuánto influyó la desinformación en este último proceso electoral, en la consulta popular y referéndum? Yo creo que hay dos aspectos y es interesante analizar esto.
Hubo mucha desinformación que se basó precisamente en las emociones de los ecuatorianos. El uso de videos generados con inteligencia artificial en las cuales se mencionaba que podrían ocurrir escenarios desastrosos, ya sea si se votaba por el sí o por el no, porque fue de lado y lado. Pero también hubo otro aspecto, la desinformación, que no eran campañas de desinformación orquestadas, sino la desinformación que nació del gobierno con su propia consulta. Cuando veíamos que el mismo primer vocero de gobierno, que es el presidente de la República, nos decía que en un primer momento habían bases militares, después que no eran bases militares, que eran bases extranjeras, que no iban a estar en Balta, que iban a estar en Manta, sino en Salinas. Entonces, si es que tenemos desinformación desde el primer vocero de gobierno, que es el presidente, lamentablemente esto se va a extender a la opinión pública. Entonces, veamos cómo existen fallas en la comunicación gubernamental que también son aprovechadas por distintos sectores para orquestar campañas de desinformación. ¿Y cómo has visto, una vez ya que ha finalizado este proceso, ganó definitivamente el no? Solo en Tungurahua ganó el sí, una provincia históricamente anticorreísta? ¿Cómo has visto la reacción del gobierno? ¿Hay cambios? O movieron los ministros, no es que hubo cambios, sino que de un ministerio le cambiaron a otro ministerio, a algunos, otros se fueron. ¿Cómo has visto ahí, o cuál es la lectura que ustedes tienen? Me vas a permitir hacer un comentario. Veía la caricatura de Bonil de hoy, que colocaba la imagen del presidente y en lugar de colocar un hombre que resuelve, había colocado un hombre que remueve, y mezclando precisamente a sus ministros, ¿no? Porque lo que estamos viendo es eso, no hay un recambio real dentro de la gestión de lo público. Vemos la salida de muy pocos ministros, entre ellas la ministra de Educación, pero vemos simplemente un cambio, por ejemplo, entre Inclusión Económica y Social y el Ministerio del Trabajo. Y en ese sentido vemos que no se da la importancia debida, creo yo, al Ministerio de Salud al colocar como un encargo a la vicepresidenta temas tan álgidos como la salud de los ecuatorianos. Y vemos que, por ejemplo, en temas de seguridad, que tal vez la mayor preocupación que tenemos los ecuatorianos, se sigue manteniendo la misma estrategia con Reinberg, así como con Lofred. Lamentablemente, espero realmente equivocarme, el presidente creo que no entendió que este era un mensaje claro de la ciudadanía, no de rechazo a las preguntas. Yo no creo que la gran cantidad de los ecuatorianos, entiéndase la totalidad, expresaron un rechazo a las preguntas, sino que también hubo un componente muy fuerte de rechazo a la mala gestión, así como también a la adjetivación, al prejuicio que se generó a aquel que se oponga al gobierno. Porque ya se comenzó a hablar, por ejemplo, durante la campaña, que aquellos que votaban que no, ya no eran solo correístas, sino que eran aliados del narco. Y uno no puede establecer ese tipo de adjetivaciones hacia la ciudadanía, porque estás poniendo en duda su capacidad crítica, su capacidad de decidir. Y esa polarización yo creo que a los ecuatorianos ya nos tiene cansados. Ya se había hablado de que no se quería un correísmo y un anticorreísmo. El mismo presidente de la República, cuando estaba en campaña, tú recordarás, él decía: yo no soy ni anti nada, ni anticorreísta, ni procorreísta, sino que soy pro Ecuador. Y se ha terminado convirtiendo en lo mismo que él decía que no lo iba a hacer. Lamentablemente esa es la situación que estamos enfrentando en la actualidad. ¿Crees entonces que fue un rechazo al gobierno? Porque el gobierno o los voceros, Carolina Jaramillo de hecho en La Posta dijo que, insinuó con el exministro de gobierno José de la Gasca, que el presidente no estaba en la papeleta y que no es un rechazo. De hecho, les costó reconocer esta derrota. Yo creo que eso dice mucho de cuál es el perfil que tenemos dentro de los funcionarios públicos, el no tener la sensatez suficiente de reconocer que esa es una derrota. No es que el presidente debe estar en la papeleta para que se comprenda que esta era una pregunta parte de su plan de gobierno. Por eso nos mencionaba tanto en campaña, hace como meses atrás, la importancia de que para él era necesario reformar la Constitución, así como también el resto de preguntas. Sin duda yo creo que este es un rechazo a la gestión gubernamental y que va de la mano de algo que ya mencionaban algunos colegas, una pésima comunicación del gobierno. Los voceros de la consulta fueron personas que no pudieron sostener los argumentos para un sí y que iban de la mano de preguntas que virtualmente eran bastante fáciles de ganar. Actualmente los partidos políticos son percibidos como la institución más corrupta del país y lo que estabas proponiendo era retirarles fondos públicos, algo que en teoría debería ganarse con facilidad. La Asamblea Nacional es la institución que goza de menor confianza dentro de las instituciones del Estado y estabas proponiendo reducir su número, a pesar de que atacaste
a dos instituciones que no gozan del apoyo de la ciudadanía, perdiste la consulta. En Latacunga, donde fue sede del gobierno, aquí en este cantón ganó esta pregunta de reducir los asambleístas solo en Latacunga. Ya a nivel general de Cotopaxi fue un no rotundo que igual le dieron, pero aquí esa pregunta ganó. Y lo mismo sucedió en Pichincha. En Pichincha, la de reducir los asambleístas ganó. Pero tú ves, por ejemplo... ¿En Pichincha o en Quito? En Pichincha. ¿Todo Pichincha? En la provincia de Pichincha. Okay. Y en ese sentido, tú ves, por ejemplo, otras provincias que son las que más abandono estatal tienen en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Son precisamente las provincias en las que pierde el presidente. Entonces veamos también que la gestión del gobierno termina afectando los resultados. Yo creo que también hay que ser sensatos con algo. Desde el año 2011, posteriormente en el año 2016 con la última consulta de Rafael Correa, las consultas de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, se ha utilizado la consulta popular como un mecanismo para mantenerse vigente en el electorado. Se necesitan elecciones constantes, y la otra también para tener un indicador del nivel de gestión. Siempre se dice lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si es que, por ejemplo, Guillermo Lasso hubiera hecho su consulta popular apenas culminaba la vacunación? Probablemente ganaba la consulta. No se lo hizo después cuando su gobierno ya estaba desgastado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aquí a la larga el gobierno tenía la probabilidad de ganar. Yo sí creo que la mala comunicación, así como también sus voceros, dése cuenta lo que pasó, que de repente aparezca un vocero diciendo que probablemente era necesario pasar los servicios prestados por el IES a la salud pública, que Ecuador era uno de los pocos países en el mundo, dato que es falso, en que se entregaba el 13º sueldo. Y en la misma línea que otro de los voceros hablaba que era necesario eliminar la educación pública universitaria. Con ese tipo de mensajes que están dentro del debate público, iba a afectarse precisamente a la consulta popular. ¿Y crees también que esto, por supuesto, hay políticos que se han querido subir a la camioneta del triunfo, ¿no? Y que han dicho que esto es una ratificación a la consulta a la consulta que habla la constituyente de Montecristi de 2008, que el pueblo le ha dicho nuevamente sí, y una serie de cosas también ahí que dicen del otro lado, ¿no? Yo creo que, como siempre se dice, dato mata relato. Nosotros identificamos una bajísima presencia en medios de comunicación tradicional y digitales, entiéndase redes sociales, de quienes precisamente hacían campaña por el no. Dentro de esto la Revolución Ciudadana, que son los que más han tratado de capitalizar el triunfo del no. La Revolución Ciudadana no estaba presente ni en mitines, así como también no estaba presente en redes sociales. En el fondo querían, dicen, la que se dé la constituyente. Y por supuesto que sí, yo creo que a la larga la constituyente era un flaco favor que se le iba a hacer a la Revolución Ciudadana para que pueda tener candidatos, que pueda seguir apareciendo en el imaginario colectivo y que no solo se espere al año 2027, que son las elecciones seccionales. Entonces, a muchos partidos políticos les convenía la constituyente. Veamos el caso de Creo. Creo no hacía campaña por las otras preguntas, pero sí por la constituyente. Muy bien, me estoy quedando sin tiempo. ¿Qué finalizamos diciendo, estimado Marcelo, en la parte final? Sin duda un diálogo bastante nutritivo. Bueno, yo creo que es importante que los ecuatorianos, tras los resultados del día domingo, algo que siempre decimos, recordemos que la participación en democracia no se limita a ejercer nuestro voto cada 4 años o cada consulta popular, sino en ejercer nuestros derechos de participación, pero sobre todo control social. Vigilar qué es lo que están haciendo las autoridades públicas es nuestro derecho y tenemos que seguirlo haciendo. Y en la misma línea, los espacios dentro de los medios de comunicación en los cuales pueda existir este tipo de opiniones diversas, abiertas, nos ayudan a llegar a la ciudadanía para poder evaluar efectiva y oportunamente a las autoridades públicas. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos entonces la participación y la presencia de nuestro invitado, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Así llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. Estamos mañana a partir de las 19:45. Que descansen. Buenas noches. Un enfoque diferente a la información. TV Color Canal 36 presentó Hablando Claro. TV Color, más para ver.